las personas veían milagros sobrenaturales. En la iglesia había don de lenguas, don de discernimiento de espíritus, don de fe. Todos los dones que menciona más adelante, mis hermanos, la iglesia de Corintios lo tenía. Todos los dones que Dios da y puede dar a las personas lo tenía la iglesia. Por eso aquí Pablo se alegra de la iglesia de Corintios, porque le dice: en ustedes están todos los dones, no les falta ningún don, en ustedes está toda la sabiduría. Porque dice el verso 7: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta iglesia no le faltaba ningún don, pero hay algo que ellos no tenían, mis hermanos. Tenían todos los dones, pero ellos no tenían todavía amor. Por eso ven más adelante en el capítulo 13 que Pablo les habla acerca de qué es el amor, que es lo más importante. Pero hoy, mis hermanos, vamos a hablar acerca de los dones espirituales, porque es necesario que estos dones se manifiesten en nosotros. Yo sé que todos nosotros estamos aquí por una razón, mis hermanos. Dios nos ha escogido con un propósito. Todos tenemos un llamado. Y dice la palabra que a cada uno el Señor le va a dar un don, le va a dar un llamamiento a cada uno de nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Unos son manos, otros pies, otros ojos, otro nariz. Cada uno formamos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa cuando uno de nosotros no está en la iglesia o se aparta de la iglesia, no viene a la iglesia? Es como si a un cuerpo le quitaran su mano, si a un cuerpo le quitaran su ojo. Mis hermanos, todos somos importantes y cada uno de nosotros tenemos un don. Y quiero leer desde el verso 4 nuevamente la palabra que dice, verso 4: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Verso 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Verso 6: así como el testimonio acerca de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros. Mis hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué les está diciendo? ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios? Le está diciendo: en ti están todos los dones, en ti hay sabiduría, tienes conocimientos profundos de la palabra, y en ti se está confirmando la manifestación del Hijo de Dios. En ti se confirma a Jesucristo. Mis hermanos, ¿qué nos hace diferentes a cualquier religión, a los budistas, a los católicos, a cualquier otra religión? ¿Qué nos hace diferentes? Que la presencia de Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo nos llena y nos da poder para hacer sus milagros. Él los hace, pero Él nos quiere utilizar. Por eso aquí Pablo les dice: a través de ustedes Jesucristo se manifiesta, a través de ustedes Cristo habla, Cristo muestra su poder. Amén. Por eso Dios nos quiere levantar. Por eso es necesario que nos levantemos, que empecemos a orar, a tomar el camino del Señor con más seriedad, que nos preparemos para el llamado que Dios nos ha dado. Por ningún motivo debemos perder la bendición que Dios nos ha dado. Si Dios te ha llamado a cantar, a danzar, a predicar, a lo que sea, levántate y hazlo con todo amor. Van a venir pruebas, pero igual permanece. Van a venir problemas, tormentas, todo para que dejes de servir. Pero como dice la palabra, que si tomamos el arado no podemos mirar atrás. Aquella persona que mira hacia atrás, cuando toma el arado, cuando toma el trabajo y mira hacia atrás, dice la palabra que no es digno del Hijo de Dios. Por eso nosotros debemos seguir para adelante, porque Dios se quiere manifestar a través de todos nosotros. Mis hermanos, esta semana he visto tantas personas, amigos, que están totalmente perdidos, que si tan solo vieran o sintieran la presencia de Dios, sus vidas cambiarían. Por eso Dios nos quiere utilizar, para que a través de nosotros Cristo se manifieste. Mis hermanos, cada vez que servimos a Dios, Dios se manifiesta a través de nosotros. Dios toca a las otras personas. A veces no sabemos, Señor, ¿por qué no se salva esta persona? ¿Por qué no se convierte?
Y lo que Dios quiere de nosotros es utilizarnos. Que a través de nosotros Cristo hable. Que a través de nuestro carácter las personas vean que Cristo es real. Porque ¿de qué sirve predicar la palabra, pero yo tengo un mal carácter o empiezo a insultar a los demás, empiezo a maltratar a los demás? Debemos demostrar a Cristo con nuestros actos. Debemos demostrar que Cristo es vivo, que Él está vivo, que Él tiene todo el poder. Pero debemos hacerlo a través de nuestro testimonio. Por eso aquí Pablo se alegra de esta iglesia. Tal vez tenían muchas fallas, aún peleaban entre ellos, les faltaba amor. Pero lo que esta iglesia tenía era celo del Señor. Ellos tenían celo. Ellos querían las cosas espirituales. Mis hermanos, Dios no va a dar a alguien algo si no le pide. Si no le pedimos al Señor, Dios no nos va a dar los dones. Esta iglesia lo que tenía era hambre del Señor. Ellos querían ver milagros, querían ver señales, querían ver el poder de Dios. Por eso Dios les dio todos los dones. Ningún don les faltaba. Y es por eso que esta iglesia crecía. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Anhelar las cosas espirituales. Anhelar ser usados por Dios. Ya debemos cansarnos de estar sentados y solamente escuchar. Sino debemos empezar a predicar. Debemos empezar a hablar de Cristo. Debemos empezar a pedir: Señor, úsame para sanar a esta persona. Úsame, Señor, para que a través de mí tú hables, para que a través de mí tú llegues a esa persona. Eso debemos pedir. Amén. ¿Qué vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Vamos a dar palmas al Señor. Amén. Que adoramos al Señor. Por eso, mis hermanos, este día el mensaje es que nos levantemos, que anhelemos los dones espirituales, anhelemos esos dones que Dios tiene para sus hijos, anhelemos el bautizo del Espíritu Santo, anhelemos ser usados por Dios, porque Dios quiere usarnos, mis hermanos. El más interesado en usarnos es Dios, pero Dios quiere que pongamos y demos un sacrificio. Si todavía no hemos recibido el bautizo del Espíritu Santo, entonces hagamos vigilia, ayunemos hasta que Dios nos llene con su Espíritu. Queremos un don espiritual, vengamos todas las oraciones clamando: Señor, úsame para sanar, úsame para profetizar, pero úsame. Debemos anhelar los dones. Si no anhelamos lo que Dios tiene, nunca nos va a dar eso. Nunca nos va a dar los dones si no lo pedimos, si no lo anhelamos, si no lo buscamos. Así que yo les aliento a que dejemos esa pereza, esa comodidad que tenemos de estar solo sentados y escuchar, sino seamos usados por Dios. Mis hermanos, no hay nada más hermoso que ser usado por Dios. No hay nada más hermoso que cuando tú pongas la mano sobre una persona, Dios te haga sentir ese espíritu, ese fuego, y la persona se sana. No hace falta que te den una recompensa. La recompensa es esa presencia. Al sentir a Dios usándote, al escuchar la voz de Dios diciéndote: haz esto, haz el otro, di esto, no digas esto. Eso es hermoso, mis hermanos. Mis hermanos, vale la pena predicar, vale la pena sacrificarse por el Señor. Vale la pena servirle. Por eso no debemos dejar nuestro ministerio. No debemos dejar el don que Dios nos ha dado. Amén. Dice la palabra que Él nos ha dado. A cada uno le ha dado un don según su capacidad. A cada uno le ha dado un talento según su capacidad. Y Dios dice que cuando nos reunamos nuevamente con Él, Él va a pedir cuentas. Va a decir: yo te he dado un don, ¿qué has hecho con Él? Y Dios va a querer, dice en su palabra, que lo multipliques. Si te ha dado un don, quiere que le devuelvas 4 dones. ¿Qué significa eso? Que si yo tenía el don para cantar, no solamente canto, sino ahora predico. Amén. 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 Dios quiere que multipliquemos lo que Él nos ha dado. Porque dice la palabra que había un siervo que le dio al Señor un don, y esa persona dice que tuvo miedo. La palabra dice: tuvo miedo y lo escondió, lo enterró. ¿Y qué dice la palabra? El Señor le dijo: siervo infiel y negligente, ¿dónde está lo que yo te di?
y el Señor le empieza a tomar muestras. No dejemos que el miedo y muchas otras cosas nos aparten del propósito de Dios. No dejemos que el miedo nos impida predicar. No dejemos que el miedo nos impida hacer la voluntad de Dios. Porque a veces por miedo, por comodidad, por no querer sacrificarnos, no hacemos nada. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que crezcamos, que lo que Dios nos ha dado se multiplique. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Vamos a dar palmas al Señor. Gracias. Así que les animo esta noche, mis hermanos, a que anhelemos lo que Dios tiene para nosotros. Anhelemos esos dones. Anhelemos ser usados. ¿Por qué? Porque para que Dios se manifieste, esa es nuestra misión, hermanos. No que nosotros seamos reconocidos, sino que Cristo se manifieste. Que el mundo vea a Cristo. Que el mundo vea el amor de Dios. Que el mundo vea los milagros del Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Voy a dar lugar a la pastora Miriam, por favor, que ella nos va a estar dirigiendo en este Shabbat. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches. Shalom. Paz y gracia para vosotros. Amén. Recibanlo, pues, hermanos. Recibo. Amén. Recibo paz y gracia. Amén, amados hermanitos. Este Shabbat, el día. ¿Qué significa Shabbat? Nuevamente, ¿por qué nos hemos reunido? Tenemos que recordar. ¿Por qué nos hemos reunido, hermanos? A ver. No teníamos nada que hacer, hermanos, ¿verdad? Amada iglesia, hoy día es primer viernes, ¿verdad? ¿Qué hacen hoy día en el mundo? ¿Y para qué sirve eso? Ay. Amén. Bueno, la Pachamama es el nombre de Satanás. Amén, que el Señor lo reprenda. En este momento hay mucho movimiento espiritual. Se están preparando ya. Amén. A ver, las niñas, ¿van a pasar aquí? Si pasan aquí, siguen hablando ahí. Amén. En este momento la gente se está preparando. Ya está haciendo, ¿verdad? Ya están haciendo. A ver, hermanitos, pongan atención. En este momento mucha gente se está preparando. ¿Por qué? ¿Por qué hacen la coa? A ver, hermanitos, ¿por qué? ¿Para qué hacen la coa? Una ofrenda. ¿Qué van a recibir? Una recompensa. Si yo tengo mi negocio, estoy invitando para que traiga hartos clientes, ¿verdad? Así es, ¿no ve? Si yo tengo mi empresa, lo mismo. Para que les vaya bien. Ustedes que conocen la palabra del Señor, ¿les va a ir bien? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. Amén. Pero ellos no saben, ¿verdad? ¿O no? A ver, hermanitos, acá, atentos, voy a llamar para dar examen. Amén. Entonces, quiero que leamos esta palabra. Esta noche nosotros hemos decidido amar a quién? A Cristo. Al Dios Todopoderoso de Israel. Amén. Y esta pregunta nos va a Josué capítulo 24, verso 15. Amén. Yo voy a leer solamente un verso. Y queremos, el propósito de Shabbat es que todos participen. El Shabbat es una fiesta familiar. Amén. Es una fiesta donde la familia se reúne, adora al Señor, alaba al Señor y también se goza y también ¿cómo se dice? Confraterniza. ¿Qué más? Cuando nos alimentamos, ¿qué se llama? Compartir. ¿Cómo se llama, hermanitos? También queremos compartir. Amén. Queremos compartir en familia. A ver, vamos, todos. Josué capítulo 24, verso 15. Amén. Amén. Tenemos en pantalla, hermanito Damián. Josué capítulo
24, verso 15. Amén. Si no vamos a leer, pues no le esperamos a Damiancito. No puedes sacar el pandero, se me cae. ¿Se puede, Damiancito? Pues, Ya, vamos a leer. Amén. Aquí están, ¿no? Y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Amén. Si mal os pareciere servir a Yahweh, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Amén. Hoy hemos decidido servir a Yahweh, ¿verdad? Todos. Tal vez de algún modo podíamos estar participando de las cosas de algunos familiares, ¿verdad? Así es, nos invitan. Hoy hemos decidido, iglesia. Amén. Y es así que debemos decidir todos los días servir al Señor. Debemos servir al Señor con nuestros pensamientos. Debemos servir al Señor con nuestros labios, con lo que sale de nosotros, con nuestra lengua. Deben estar a disposición del Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que decidir. Aquí la palabra clave es decidir. Yo decido si sí o no. Yo decido qué camino tomar. Decido el mal o el bien. Decido escoger al Señor o decido escoger esos malignos que están por ahí. Amén. Decido, cada uno decide. Es una decisión. No puede ser que mi cuerpo me gane, no puede ser que mi mente me gane, no puede ser. Yo decido ser leal al Señor, yo decido ser santo, yo decido andar en obediencia. Amén. Es una decisión. Nada ni nadie me puede quebrar mi decisión de servir al Señor. Amén. Entonces, amada iglesia, ese es el único verso. Quiero invitar ahora, como antes hacíamos los sábados, todos leían palabra. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No, mi hermanito Gerson? ¿Sabíamos hacer leer palabra? ¿Verdad? Todos tenemos que prepararnos con la palabra, o sea, un versículo. Como yo, he leído un versículo. ¿Qué versículo tiene? ¿Está bien? Quiero invitar ahora que lean, que vengan acá. El que más les gusta. Tenemos que aprender a, como dijo Pastor Giovanito, a perder el miedo. Simplemente leer una palabra. No quieren explicarnos, no hay problema. ¿Qué verso les gusta más? ¿Qué verso les toca el corazón? ¿Qué verso hace algo en ustedes? ¿Amén? Pastor Giovanito dijo, ya es aburrido estar sentado ahí. No es aburrido. No es aburrido, se les va a pegar en los asientos, ¿verdad? Entonces, todos hemos sido llamados a dar palabra. Porque todos vamos a encontrarnos en el trufi, en la casa, en la familia que necesita del Señor. Amén. Entonces, por favor, ¿quién quisiera venir a dar palabra? Aunque sea un versículo. Dale, Nicole. Vamos, ¿quién es ese que quiere servir al Señor hoy día? Con un versito. ¿Quién va a ser? Hermanito Gerson. Adelante. Y vayan a prepararse. ¿Cuándo se van a preparar si no es como este día? Amén. A ver, todos un versículo. Jehová es mi pastor. Todas hay que escoger, ya saben, para el Shabbat un versículo no, pero ya sabes. Muy buenas noches, varones, varones de Dios. Yo me he venido preparado. Yo ya sabía Amén. Ahí estoy. Bueno, hermanos,
yo quiero enseñarles dos cosas. Cuando uno va a evangelizar, las personas nos dicen ¿qué es pecado? ¿No? Entonces yo quiero enseñarles para que ustedes respondan bíblicamente según la palabra de Dios ¿qué es pecado? Y no solamente que se queden con esas respuestas de qué es pecado, sino también qué son los efectos del pecado, porque son dos preguntas muy distintas: qué es pecado y qué son los efectos del pecado, ¿no? Entonces, para comprender qué es pecado, vayamos a 1 de Juan. Separe su verso y vamos a ir a leer. Sin miedo. 1 de Juan, capítulo 3. Versículo 4. Hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Entonces aquí viene la pregunta: ¿qué es pecado? Y según la palabra de Dios, ¿qué nos dice en Primera de Juan 3, 4? Todo aquel que cometa pecado infringe también. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces, cuando alguien les pregunte qué es pecado, tienen que decir qué es transgresión de la ley de Dios. Eso es pecado. También nos dice en 1 de Juan 5, 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17 también nos dice: toda injusticia es pecado. Pecado también, ¿qué es? Primero dijimos que es transgresión de la ley de Dios, pero también dice que todo pecado, toda maldad es pecado. Injusticia es maldad, o sea, toda maldad también es pecado. También la palabra nos dice en San Juan 16, Juan. Número de la página. San Juan capítulo 16, versículo 8. Ay, ¿segunda? 8 y 9, vamos a ver, de San Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. La incredulidad también es pecado, ¿no? Entonces, les enseño estos pasajes para que ustedes puedan responder bíblicamente cuando les pregunte qué es pecado. Entonces tú puedes abrir 1 de Juan 3:4, le dices: todo pecado es infracción de la ley de Dios. Toda maldad es pecado, como dice 1 de Juan 5:17. Y la incredulidad, también el no creer en Dios, también es pecado, como dice Juan 16, 8 y 9. Y por último más quiero leer estos pasajes porque hay muchos, pero eso también es muy importante. En el libro de Santiago también nos enseña qué es pecado. Vayamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 17. Ay, ¿tu página es? Se me ha ido. Aquí está, 1572. ¿Qué dice? Santiago 4, 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, deber no cumplido también es pecado, ¿no? Entonces son estos los pasajes que ustedes pueden enseñar
o al evangelizar, decirles eso. A mí estos pasajes me han salvado de muchas cosas cuando me han preguntado ¿qué es pecado? Entonces yo iba a estos pasajes y entendía, aún hacer lo bueno, si no lo estamos haciendo lo bueno como dice Santiago, también es pecado. Eso es pecado, ¿no? Entonces estos pasajes les puedo enseñar para que ustedes puedan responder esa pregunta, ¿qué es pecado? Cuando alguien les pregunta. Pero no solamente quiero quedarme ahí. ¿Qué son los efectos del pecado? Porque otra cosa es decir, estamos diciendo esto es pecado, pero también tiene efectos. Solo lee Y uno de esos efectos está en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 22. Les va a ayudar harto, chicas, a perder el miedo. Es bueno, les va a ayudar para el colegio, para todo. Hagan. Aquí estamos haciendo todos, no pasa nada. No te van a comer nada. Así dice Isaías 48, versículo 22. Uno de los efectos del pecado es: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces, un efecto del pecado es: no hay paz. Atormenta al hombre. Por eso dice que no hay paz para los malos. Entonces, uno de los efectos del pecado es cuando uno está en pecado es que no hay paz. Atormenta al hombre. Eso es un efecto que produce el pecado. Otro efecto que el pecado interrumpe, el pecado que causa, está en el mismo libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías, capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, otro efecto que produce el pecado, ¿qué es? Interrumpe la comunión con Dios. Entonces, uno que produce es atormenta al hombre. Nos dijimos en Isaías 48, 22. En Isaías 59, Dios 2, otro efecto que nos enseña es que interrumpe la comunión con Dios. También hay otro efecto que el pecado causa, y está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34. ¿Qué efectos más hace el pecado? Juan capítulo 8, versículo 34 nos dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, otro efecto que produce el pecado es que esclaviza al hombre. No, eso es otro efecto que produce: atormenta al hombre, interrumpe la comunión con Dios, esclaviza al hombre, nos enseña en este pasaje. También otro efecto del pecado está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, otro efecto del pecado es que termina en la muerte. La paga del pecado es muerte, entonces termina en la muerte. El pecado también, uno de sus efectos es que nos termina en la muerte. Y por último,
último, otro efecto del pecado está en 1 de Corintios, capítulo 6. ¿Qué página es? 1480. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, otro efecto que produce el pecado es que excluye del cielo, que excluye del reino de Dios. No, entonces, eso he querido enseñarles, hermanos, en esta noche, para que usted pueda saber qué es pecado. Dijimos que es transgresión de la ley de Dios, según San Juan. Dijimos también que es pecado. Pecado es toda maldad. También dijimos que es pecado, es incredulidad. También dijimos que es pecado deber no cumplido. Y los efectos del pecado dijimos que atormenta al hombre, interrumpe la comunión con Dios, esclaviza al hombre, termina en la muerte y excluye del cielo, como este último pasaje. No, entonces, esa enseñanza así cortita, quiero que ustedes lo estudien, lo memoricen para que puedan compartir, porque yo cuando compartí me decían que es pecado, pero cuando profundizabas más, que solamente que no se quede el pecado, sino que produce efectos en el hombre, entonces ahí ya cambiaron las cosas. Entonces ahí empezaron a comprender mejor las cosas, porque a veces no tienen paz, porque a veces se sienten esclavizados, porque a veces se sienten como muertos, así, muertos porque son productos del pecado. No, entonces les bendigo con esa enseñanza, hermanos, en este Shabbat, como dices, día de compartimiento, y les estoy compartiendo esto, ¿no? Que es pecado y los efectos también del pecado. Amén. Amén. ¡Bravo! ¿Qué va a pasar ahora? Vamos, Nicole, Ese vamos. valiente. Vamos, valientes. Vamos, vamos, Ese solo valiente. leer, perdón tu tiempo. Amén. Gloria a Dios. Adelante, bienvenida. Aquí. Vayan las dos, Gloria a vayan Dios. las dos. Amén. Acompáñense. Buenas noches, hermanos. Voy a compartir algo que ha estado tocando mi corazón estos días. Es el versículo de Mateo 17:20. Pero para entender este versículo, voy a leer un poco desde el versículo 14. ¿Ya? Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ahí nomás, y se pasará, y nada os será imposible. Hermanos, me ha tocado
este versículo porque realmente he estado viendo que no tenemos fe. La suficiente fe que necesitamos para mover un monte, para sanar un enfermo. La semilla de mostaza, como dice la palabra, es como una semilla de chía, ¿no? Incluso más pequeñita porque solo mide 10 milímetros. Entonces nuestra fe no es ni eso. Es por eso que tal vez nosotros rogamos al Señor y nos quedamos frustrados. ¿Por qué? Porque sentimos que el Señor no nos escucha. En realidad el Señor escucha toda oración. Creo que lo que nos falta es fe, esa certeza de que el Señor lo va a hacer. No tenemos que creer que el Señor sí lo va a hacer. Entonces Él va a ir cambiando nuestras vidas. Y ante todo como Él dice, ¿no? Pida y yo os daré. Entonces, solo tenemos que pedir y tenemos que empezar a crecer nuestra fe, a buscar la fe que tenían antes, ¿no? Los israelitas, por ejemplo, ¿no? Y los mismos discípulos. Por ejemplo, algo me llamó la atención cuando Pedro y Silas estaban entrando a un templo y encuentran ahí un paralítico y el paralítico les pide limosna. Pedro se acerca y le dice: yo no tengo oro ni tengo dinero, pero te doy lo que tengo. Entonces le dice: párate, levántate y camina. Entonces es fe, hermanos. Amén. Es solo la fe. Entonces he querido compartir eso porque realmente yo también busco la fe. Amén. Quiero un día lograr lo que el Señor hacía. Tengo mucha fe. Amén. En la pastora, especialmente. Sé que muchas cosas van a ocurrir en esta iglesia, pero tenemos que todos trabajar buscando esa fe que necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Bravo. Vamos, chicos, ¿Quién más? vengan el ejemplo. Aquí hay un valiente. Amén. Prepárense los valientes, hermanitos. Es una noche hermosa. La familia habla, la familia comparte libremente. No hay Vamos, tensión. chicas, no Amén. tengan miedo. Todos tenemos que ser libres. No, pero ¿qué es lo que mis seguidores se han aplicado en su vida? Saludos con la paz del Señor, amén. Quiero compartirles dos cortos versículos, pero que son muy bonitos. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Y dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Estos dos versículos nos quieren decir que antes de que nosotros estuviésemos en el vientre de nuestra mamá, pues Él ya tenía un propósito para nosotros. Cada uno ha sido escogido porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo empecé a servir al Señor porque sentía que mi papá se estaba alejando de Dios, y yo sentía que al servir más al Señor mi papá vendría más a la iglesia, porque Él nos escucha, aquellas personas que estamos sirviendo al Señor, ¿no? Y yo siempre decía: si oro, si le pido a Dios, mi papá puede volver. Y pues no pierdo la fe, sé que mi papá va a volver al camino de Dios. Sé que va a ser más fuerte todavía la conexión que va a tener con Él. Y pues eso, hermanos, esos dos versículos los quería compartir. Es algo muy breve, pero es lindo. Gracias. Amén. Chicos, vamos. Chicos, vamos. Gracias, Vamos, Lorena. salgan. Otro valiente. Aquí, tía, dos van a salir. Vamos, Vamos, chicos. hermanitas, vamos. Vamos a quedar hasta mañana. Vamos, chicos, Señor. vamos. Apuren, hermanitas, tengo Vamos. hambre. Vamos a comer, vamos. Vamos, Vigorita. Vamos. ¿Cómo van a hacer? Sí. Adelante, hermanitas. Ya. Vamos, chicas. Pasen, hermanitas. Vamos. Venga, hermana, venga. Ya, acá, agarren el micrófono. ¿Ven?
Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar una palabra que es una maya que dice: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no tengas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Bien. Bravo. Tú puedes, Maciel. Buenas noches, querida pastora, buenas noches, queridos hermanos. Hoy les voy a hablar sobre Mateo 4:4, que habla, él respondió y dijo: esto está escrito no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien. Está bien. Bien, chicas. Bien. ¿Alguien más va a salir? Adelante, bienvenido. Después. Espera. Después yo, me vas a grabar, ¿no? Bien, es el primer paso, chicas. Ya, tranquilas, está bien. Buenas noches, hermanos y hermanas. Yo les voy a compartir este versículo que se encuentra en Mateo 6, capítulo 6, versículo 19. Lleva por título Tesoros en el cielo. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo les comparto esto porque, como dice claramente, donde está nuestra mirada, entonces ahí va a estar también nuestro corazón. Si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, por ejemplo, en el trabajo, más en los estudios, más en otras cosas que en Dios, entonces nuestros tesoros están aquí en la tierra, donde no es eterno. Todo esto va a pasar y al final esto no nos va a salvar, el trabajo no nos va a salvar, los amigos no nos van a salvar, nada de esto. Entonces busquemos, como dice, que nuestra mirada esté en las cosas eternas, que es en el cielo, en las cosas del Señor, porque conocer al Señor, hermanos, es lo mejor que podemos hacer todos. Es hermoso conocer al Señor y servirle con todo el corazón. Amén, gloria a Dios. Amén. Yo les pido que pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios y tomemos en serio, porque no es un juego tampoco. Porque así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Amén. Dios es amor y juicio. Amén. Y gracias, eso quería compartir. Pues mi mirada Amén, gloria a Dios. Qué hermoso está, ¿verdad? No veo que estén durmiendo aquí. ¿Quién quiere dormir? Bueno, vamos a latir. Vamos a latir. Qué lindo que
que todos participen, ¿no, hermanos? Creo que nadie está durmiendo. Cuando estamos aquí, unos solitos están roncando ahí. Bueno, vamos. Mi tema explica en Jehová es mi pastor. Eso significa que Jehová siempre va a estar con nosotros, pero tenemos que igual orando. Esto es Salmos 23. Es Salmos 21 al 23. Ahí dice mi palabra que Jehová es mi pastor. Nada me faltarán lugares, mi lugar. Nada me faltará lugares delicados. Y me va a pastorear junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Eso significa que Jehová siempre va a estar con nosotros, aunque estemos mal, Él nos va a cuidar y nos va a dar atención. Gracias. Qué hermoso es esta noche. Amén. Danilo, Y va a vamos. venir, wow, aquí los más grandes son más valientes, pues. Ay, papito. Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Buenos días. Buenas noches. Ay, papito. ¿Qué versículo? Ya me ganó la gata mi versículo. ¿Qué otro versículo? Está en Efesios 6, capítulo 14, 18. Estamos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con el poder se apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando por ello y con toda perseverancia y suplicando por todos los santos. Esta palabra nos relata que si estamos firmes sobre toda potestad y toda tentación, siempre con la armadura de Dios, que es el calzado, el yelmo, el escudo, la espada de la fe. El escudo de la fe nos protege de los dardos del fuego del maligno, que nos meten cosas a la cabeza para que pensemos en otras cosas y no en Dios. Ay, papita. El siguiente capítulo que les voy a leer está en Josué 100, Salmo 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. El versículo que he leído relata que el muro es el diablo y toda tentación. Si vencemos los muros con Dios, todo se puede hacer posible y Dios nos va a estar cuidando sobre todos los años de nuestras vidas. Gracias. Bravo. Vamos, Anaí.
hasta Vamos a comer amén. tarde. Gloria a Dios. ¿Cómo están nuestros amigos? ¿Dónde están los demás que no están viniendo aquí? Yo voy a venir. Va a venir tía. ¿Qué está pasando? Hermanito, corre. Pues vamos a dar lugar a nuestra hermanita que están ahí. Amén. Exhortación. Buenas noches, hermana. Bendita su presencia. También Reconocerás. los ancianos y los niños alaban el nombre de Jehová porque su nombre es Eso significa que no tenemos que alabar a nosotros, solo a Dios. Ay, mamita, bravo. A las obras, hermanos. Amén. Qué lindo está. Amén. Amén. A ver. Por favor, hagan cola, hermanitos. Amén. Vamos a dar el lugar a la hermanita. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. De verdad es muy gratificante ver que tantos niños, jóvenes y los papás, los chicos también de alabanza, danzoras que estamos aquí presentes. De verdad, hermanitos. Entonces da mucho gusto, la verdad. Y después de mucho tiempo estábamos haciendo esa participación, ¿no?, de cada hermano leyendo el versículo. Y la verdad es muy importante leer la palabra del Señor y viene el alma, te da paz. Amén. Ya, hoy les voy a hablar sobre la exhortación a la gratitud. Es Salmo 100, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer a Jehová es Dios, que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alaben, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Este versículo a mí me entró cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia. Yo vine, ya casi son 2 años que estoy aquí en la iglesia, y para mí leer la palabra recién me dio paz. Entendí que solo sirviendo al Señor pudo haber cambios en mí. No solo es leer o solo escuchar, también es aplicar en la vida. Y al servir aquí en la iglesia, a mí me ha ayudado mucho. Yo empecé con los niños y me ha tranquilizado mi corazón y mi alma. Entendí por qué desde niños es importante que nos enseñen la palabra, porque aprendemos más, los niños captan más. Ahí tenemos un claro ejemplo: Danilo, Ágata, Danae, Nelson también sabe de la Biblia, y es hermoso. ¿Qué hubiese sido de nosotras que antes no hemos escuchado la palabra? Tal vez hubiese sido distinto de nuestras vidas. Entonces, eso, chicos, yo les animo tanto al ministerio de alabanza, a los ministerios de panteros, al ministerio de niños, que trabajemos para el Señor y que lo hagamos con todo nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos una petición muy importante. La mía es mi papá. Quiero que el Señor toque el corazón de mi papá y lo cambie. Entonces, todo lo que hacemos por él, hagámoslo de corazón, de buena gana, de buena manera, y van a ver que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Sí, eso sería todo. Muchas bendiciones. Dios bendiga a la hermanita Liz. Amén. Qué hermoso está esta noche. Qué bello. Amén. ¿Quién más va a empezar a participar? Hermanito, ¿no? ¿Dónde está el verso?
El hermano Josué. Hermanito Josué, todos tienen que dar de comer, amén. Esto es alimento para el alma, el espíritu, amén. Adelante, hermanito. Bueno, yo les quería, primero, queridos hermanos, pastora, y bueno, esta palabra yo creo que es para todos los que están en servicio, en el ministerio tanto de alabanza, en el ministerio de banderos y en el ministerio de niños, en cada ministerio. Y les quería leer lo que es Apocalipsis 3:11, donde dice: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo creo que al iniciar lo que es nuestro ministerio, Dios ha puesto en cada uno de nosotros su mirada, ¿no? No cualquiera sube a lo que es el ministerio de alabanza o el ministerio de danza. Entonces Dios ha puesto en cada uno de nosotros su mirada. Y muchas veces cada uno de nosotros, siendo jóvenes o siendo ya un poco mayores, decimos estamos cansados o nos alejamos del camino del Señor. Y siendo ministro pierdes tu corona. Pero también en la palabra dice que los que alaban aquí van a ir a alabar con instrumentos de oro al Altísimo. Entonces, la reflexión acá es que los jóvenes que están sirviendo en el ministerio, las personas que están sirviendo en el ministerio, no pierdan la corona que Dios les ha dado. No se alejen del camino del Señor si ustedes quieren ir a alabar de día y de noche allá en los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a levantar, el Señor va a levantar más predicadores, amén. Eso es lo que queremos, amén. No podemos estar así todo calentacientes. Hay harto para dar. Se lo está guardando, se va a podrir, hermanos, amén. ¿Quién va a venir? Gloria a Dios, aleluya. Ay, Omarito. Voy a leer es el capítulo Efesios 6, verso 24. La armadura de Dios. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Ay, bravo. Bien, Omar, bravo. Omar, amén, gloria a Dios, qué lindo. Todos están despiertos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa era la voluntad del Señor, amén. Habíamos orado, ¿cómo va a ser el Shabbat? Tiene que ser más vivo, tiene que instruir, amén. ¿Quién más, hermanitos? Hermanito Fernando, hermanita Ea, por favor, adelante. Amén. Ahí está. Amén. Bueno, buenas noches hermanos, hermanas en el nombre del Señor. Para mí es un gran gozo, de verdad. Veo a mis niños Y estoy creciendo. que todo lo que se ha enseñado lo han tomado. Y todo les vuelvo a pedir oración por esos niños. Ahí están nuestros pastores. Ahí están nuestros danzarinos, nuestros ministros, nuestros profesores. Estoy tan feliz de verdad, que no puedo decir más nada que simplemente dar gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor, gracias por la vida de los niños, de ese ministerio que es de Él, no es de nosotros, no es mío, no ha sido mío y no va a ser mío, es de Dios y ha sido para Dios. Yo estoy muy contenta, muy feliz ver crecer
a la Ágata, la vida pequeña, no sabía leer, ya había leído y ha dado una buena reflexión, la más linda. Él es nuestro pastor, Omarcito, muy bello tu palabra. Sigue adelante, hijo. Y Dani tiene que seguir creciendo. Él hoy día se ha puesto su camisa, su corbatita y dice: mami, soy como un pastor. Amén, hijo, si vas a ser un pastor. Amén. Ya sé que mi Samantha la voy a ver igual aquí. Va a estar aquí danzando, cantando. Mi Saraí, mi Ash, todos ellos van a ser. Yo quiero compartir esta palabra que se me ha quedado desde muchos años y que la pastora Olivia me ha enseñado. Está en Mateos 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, y se fue de ahí. No cortemos a nuestros niños, no los cortemos, animémonos, así sea una simple letra que Él pueda hacer, es grande para Dios. No desanimen a sus hijos, no los corten, no los castiguen con decir: estás castigado y no vas a la iglesia. No, castíguenlos en la semana, no les den recreo, no les den tele, no les den nada, pero en la iglesia no, porque es para ellos. Ellos están creciendo aquí, es para ellos. Ellos se fortalecen aquí. Ellos están aprendiendo. ¿Creen que los niños no aprenden en la escuela dominical? Ellos aprenden con dibujos, con palabras, con cuentos, con juegos. Ellos vienen y buscan del Señor. ¿Creen que nosotras, ay de nosotras mamás y papás, que somos piedra de tropiezo de ellos? ¿Qué cuentas vamos a dar al Señor? No permitan. Oremos por esos niños. Amemos a nuestros niños. No permitan que no crezcan. Esos niños van a crecer y van a ser hombres de bien. Instruye al niño en el camino del Señor, y así fuese de viejo y se aparta, no se va a apartar. Su corazón le va a picar, porque Él conoce el amor de Dios. Si nosotros desde pequeños hablamos de Dios, Él tiene el interés de conocer, y Él sabe que va a hacer mil cosas. Dios dice: si fuéramos como un niño, ¿no? El niño se lo cree todo. Te voy a dar esto si haces. Ay, no, súper, lo hago. Y nosotros cometemos el error al no cumplir. Nosotros somos la piedra de tropiezo de esos niños. Y eso es lo que nosotras tenemos que cambiar como padres, como hermanos. No solo papás, no solo mamás, también los hermanos mayores cumplimos ahí la función. Entonces yo solo les animo y voy a volver a pedir oración por esos niños, por el ministerio de niños. Quiero que sigan creciendo. No es mi ministerio, no ha sido mi ministerio y no va a ser mi ministerio. Es de Dios y es para Dios. Y cosas mejores van a venir. Les animo aquí a los del Ministerio de Alabanza, a las hermanitas del Pandeo. Sigan luchando por su bendición, por los niños, por el Ministerio de Mujeres, de varones, de jóvenes. Tenemos que seguir creciendo.
no nos estanquemos y busquemos la ayuda de Dios. Yo los animo, de verdad los animo con todo corazón. Yo los amo mucho. Y estoy muy feliz porque sé que los niños han aprendido y estoy muy contenta, muy contenta. Y si yo estoy contenta, imagínense cómo está Dios. Se está regocijando por esos niños valientes. Y aunque sea un simple versículo leído, para él es un simple, para nosotros es simple, para él es una victoria. Es victoria para él. Y no los desanimemos. A todas las mamás que están aquí con sus hijos, no los desanimen. Más bien, impúlsenos más. Castíganos. Que no crezcan en otra cosa, pero que crezcan en iglesia. Eso es lo mejor que uno va a dejar a sus hijos. Esa es la mejor herencia que vamos a dejar. Que crezcan en el Señor. Gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más, hermanitos? Yo ya tengo hambre, por favor. A ver, ¿alguien más? Bueno, creo que no hay nadie más, ¿verdad? Amén. Ay, la hermanita. Adelante, hermanita. Después de esto vamos a orar, hermanos, y vamos a servirnos. Vamos a compartir también. Amén. Y todavía tenemos programa. Amén. Buenas noches a todos los hermanos. Primero voy a empezar dando gracias a Dios y animarles a todos a que sigan el camino de Dios. Esta noche yo no les voy a leer palabras, les voy a contar cómo cambia Dios cuando uno es fiel y sigue en el camino de Dios. Yo antes de conocer a Dios, mi vida era un desastre. Tomaba, fumaba, hacía cosas graves, pero como dice la palabra de Dios, estaba ciega, sola, muda, y me iba mal. No tenía trabajo, me iba todo mal. Asistía a otra iglesia, pero no sé, en esa otra iglesia venían mis amigos, me sacaban de la iglesia y me iba a tomar. No había nada que me detenga. Pero cuando vine a la iglesia aquí, quería hacer lo mismo y ya no he podido. O sea, Dios ya estaba obrando en mí. No es fácil seguir el camino de Dios, pero la recompensa es grande. Ahora mi vida de es toda una maravilla, es felicidad, porque tengo un trabajo, me están pagando miles de trabajo, 3, 4 trabajos, me pagan bien, siempre tengo dinero, no me falta, mi hijo está bien en sus notas, entonces, pero es una lucha. Es una lucha. Yo he escuchado al Satanás, me ha querido hacer desviar, me ha querido hacer desanimar. Pero, ¿quién me ha ayudado? Agradezco a todos los pastores, la pastora mía, todo cuando pedía consejo, ayuda, nunca me han mirado. Siempre, yo ahora, para hacer cualquier cosa, primero pido permiso a Dios. Y después pregunto siempre a la pastora que sea. Entonces yo les animo a todos a seguir en el camino de Dios. Si algo no puede, no tienen dudas, pregunten, nunca les van a negar los pastores. Siempre a mí me han ayudado, eso es lo que me ha ayudado ahora. En esta noche, por eso, Satanás tienta, pero hay que aprender a hacer un pedazo. Eso es lo primero que me ha la pastora Gabriel, que muchos ataques tenía de noche. 2 veces me he salvado de la muerte. Le he preguntado a la pastora, no tengas liberación. 12 de la noche. Así no podía dormir, veía cosas negras. Fue aparición de verdad. ¿Y qué he hecho? He hecho liberación. Y ahora. No es fácil, pero cuando estamos con Dios, entonces esta noche yo les animo a todos a seguir, luchen, no se den por vencidos cuando el diablo los quiera tentar. Hagan ayuno, entren a la oración, eso es lo que les va a ayudar.
gracias. Amén, gloria a Dios, amén. Qué lindo ha sido esta noche. Hemos estado bien nutridos, amén. ¿Alguien más? Prepárense para el próximo, ¿no? Ay, ya está. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Se me vino haciendo Salmos, me encanta Salmos. Y Salmos 21 dice: Jehová te oiga en el día de tu aflicción. Yo le he dedicado este versículo para ustedes, hermanos, porque en mi familia siempre ha habido conflictos, pero siempre trato de decir, Señor, es el único que me va a dar fortaleza. Y voy a pelear, y mi madre también, y yo sé que ha habido ese cambio, también podría decir, a ver, mi madre siempre nos dejaba solos, especialmente mi persona ha sido como madre, padre para mis hermanos. Mi mamá se salía en las fiestas, no estaba conmigo, y yo decía, Señor, ¿por qué pasa todo esto conmigo? ¿Es un conflicto para mí o para mi familia? Porque el Señor me lo ha ido explicando en el momento, ¿verdad? Y Él está haciendo todo para que todo esto vaya pasando, ¿verdad? Esta semana igual ha habido así problemas con mi hermana, con mi madre, pero el Señor me abrió un momento en el sueño que me decía, Daniela, tú puedes solucionar estos problemas, pero si tú tienes esa fe y crees en mí, yo lo voy a solucionar. Y yo decía, pero Señor, para mí es difícil hacerlo eso porque siempre cada día tengo que estar con los problemas. Y yo no soy fuerte, pero el único que ahorita me está dando la fortaleza es mi papá. Y ahora en adelante dije, Señor, quiero que todo esto acabe y quiero que mi familia cambie. Y yo sé que mi hermano lo está creyendo, mis hermanos también, que será con la palabra. Y el Señor también, eso les voy a comentar, como la pastorita le decía ayer. El Señor me habló y me decía, yo le decía, Señor, quiero ser maestra, quiero predicar, quiero hacer esto, he dicho. Es donde el Señor me puso en el camino y dije, ahora Señor, ¿qué puedo hacer? Me ha dado felicidad cuando hubo ese cambio también, el ministerio de niños, que yo también estoy ahí, y yo decía, no, Señor, feliz, y decía, qué lindo, estoy cumpliendo. Pero había un momento que ese sueño que tenía también me decía, Señor, tienes que prepararte para ser maestra. Y vengo tú y el tiempo lo dirá, y dije, Señor, si Él está solucionando estos problemas en mi vida, yo sé que todo lo que venga lo va a hacer. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanita. Que el Señor te bendiga mucho. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hermanitos, vamos a prepararse para el próximo trabajo. Amén. Por favor. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, amados hermanitos. Vamos a enviar una gran fiesta de palabra. Es necesario venir al frente, ¿amén? Es necesario sacar todo lo que el Señor ha hecho. Vamos a orar, hermanos, ¿amén? Todos vamos a levantar las manitas, ¿amén?